Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a las autoridades del CELAR por la posibilidad de formar parte de esta capacitación. Me presento ante todos, soy el licenciado Caliba Belsergio, licenciado en Ciencia Política, y la idea es presentar esta capacitación denominada Competencias para la gestión alternativa de conflictos en el ámbito educativo. Eh, Seguramente la gran mayoría de los colegas ya han participado en jornadas, en capacitaciones o en formaciones que tienen que ver con lo que es la gestión de conflicto, ¿m? Eh, que es algo que se viene trabajando de forma constante, máxime aún en lo que son los ámbitos educativos. Pero la idea de la presente capacitación está más que todo ligado a lo que es el conflicto in situ. ¿M? Muchas veces conocemos, sabemos que en los ámbitos educativos los equipos intersectoriales ya existen gabinetes o equipos de trabajo eh, de profesionales que se dedican a la gestión de conflictos, pero muchas veces sucede que hasta que se organicen o trabajemos el conflicto como debe ser estos equipos especializados, pasan situaciones en las que por ahí es importante o es bueno saberlas controlar, saberlas anticipar, saberlas manejar con las herramientas que en esta formación vamos a adquirir eh, de forma rápida, ágil y dinámica. Es importante conocer, saber qué es un conflicto, saber cómo podemos interactuar ante las personas que forman parte de este conflicto hasta la llegada del equipo intersectorial. Eh, es importante que podamos, más allá de interpretar los conceptos, podamos hacer un esquema mental sobre aquellas situaciones que hemos vivido, que estoy seguro que más de uno va a levantar la mano, va a decir, sí, a mí me pasó, yo lo viví, y está latente porque forma parte de la convivencia humana. Los conflictos, por lo general, no suelen solamente darse entre el docente y el alumno, muchas veces puede darse entre pares, muchas veces también puede generarse con los directivos o con los personal de maestranza. Porque como empezaremos a desarrollar, nos vamos a dar cuenta que el conflicto es algo cotidiano, del devenir. Vamos a intentar conceptualizar viejos enfoques acerca de cómo se trataba, cómo se manejaba o cómo históricamente se veía el conflicto. Y vamos a hacer una salvedad hacia los nuevos paradigmas para entender los nuevos enfoques y trabajar sobre estos nuevos enfoques porque es interesante hacer un cambio mental. Esto es muy interesante y a la vez creo que es lo más difícil, porque sacar esos esquemas mentales de los cuales nosotros ya venimos, no digo trabajando, sino confrontando, o dentro de lo que es la cotidianeidad, y tratar de volver a ver el conflicto desde esta otra mirada y tratar de solucionarlos, gestionarlos desde un nuevo concepto es difícil, pero no imposible. Entonces, creo que el gran desafío de esta capacitación tiene que ver con justamente poder trabajar en nuevos modelos mentales que nos van a ayudar a nosotros a entender qué es un conflicto y cómo podemos paulatinamente empezar a trabajar. ¿Mm? Voy a compartir pantalla. Hemos preparado un PowerPoint donde vamos a ver, repito, en primera instancia
vamos a ver o estudiar los modelos clásicos de cómo se determinaba o cómo se conceptualizaban el conflicto y cómo paulatinamente estos viejos modelos han sido modificados para poder trabajarlo, como repito, como algo que es del devenir, ¿verdad? No como algo externo a la realidad que vivimos constantemente, sino como algo que es de nuestra vida cotidiana y que por lo general se da casi todos los días de nuestra vida. El curso está dividido en tres módulos. El primer módulo vamos a hacer mucho hincapié en lo que es justamente el conflicto, qué significa. Vamos a ver conceptos que se venían trabajando históricamente y cómo desde las escuelas de España, que fueron uno de los más avanzados en esta temática, eh, han, han incursionado estos nuevos conceptos y sería bueno que los podamos ver. Vamos a ver aspectos teóricos, porque es indefectible que así sea, porque tenemos que conceptualizarnos, y paulatinamente vamos a ver algunos ejercicios que son importantes para esta gestión del conflicto en situ, que se llama, que es en el momento. Cómo podemos diagnosticar, cómo podemos gestionar, cómo podemos resolver, ¿por qué no?, un conflicto eh, con pocas herramientas. No es fácil, vuelvo a repetir, pero sí es interesante que por lo menos nos queden algunos conceptos que son muy interesantes y que podamos ver estas cuestiones desde otra óptica, que es digamos, lo interesante de esta jornada de capacitación. Como les dije anteriormente, vamos a ver primero qué es la conflictología, cómo se lo determinó históricamente. Podemos decir que la palabra conflicto procede del latín conflictus y confligiere, chocar, significa choque, lucha, antagonismo, conflagración, choque de ideas y sentimientos, intereses opuestos. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. También se considera conflicto que tiene lugar cuando dos o más partes tienen una relación de tal tipo en la que ambas procuran la obtención de objetivos que pueden ser o parecer ser para alguna de ellas incompatibles. Una situación de competencia en la que las partes están conscientes de futuras posiciones potenciales y en las que cada una desea ocupar una posición incompatible con el deseo de la otra. En definitiva, lo que nos está diciendo que el conflicto es una lucha de intereses, donde una persona pretende manifestar su postura o posición sobre la otra persona, o las personas, porque el conflicto puede ser entre dos personas o entre más personas, ¿verdad? O entre un grupo de personas. Pero quiero que observemos cómo la teoría siempre está puesta sobre esa lucha de intereses, donde hay una puja de posiciones donde una trata de eliminar a la otra y poner por sobre los deseos de esa persona la postura la postura de uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos interpretar o qué es lo que podemos marcar como diferencia en lo que se está viendo ahora? Podemos ver que mientras más se profundice esa posición, el conflicto llega a cierto grado de escalamiento, porque puede ser que inicie a través de una discusión, a través de malas palabras o inclusive llevar a la parte física, y es importante ahí poder determinar cuáles son los intereses y cuáles son las posiciones. La posición que una persona toma ante la puja de ese interés. Y eso es muy interesante de diagnosticar porque eso únicamente lo vamos a hacer con una de las herramientas que nos va a presentar la mediación, que más adelante lo vamos a ver,
que se llama escucha activa. ¿Qué es lo importante de acá? No me quiero adelantar, pero ¿qué es lo importante de lo que estamos viendo hasta el momento? Es que lo que tenemos que entender es que el conflicto es algo que se viene gestando, no es un problema. ¿Mm? El conflicto tiene una génesis, tiene un ciclo, ¿mm?, de escalamiento que se va profundizando hasta que se explota o hasta que se manifiesta a través de, por ejemplo, una discusión. Pero lo que sí tenemos que considerar nosotros es que es parte de la vida. ¿Cuál es la diferencia? Es que nosotros siempre vemos el conflicto como algo negativo, como algo antagónico, que en cierta parte es verdad. El conflicto no es bueno, pero debemos considerarlo como una potencialidad hacia sacar un fruto favorable de lo que está pasando. ¿Mm? Siempre, si nos adentramos en este concepto que es una puja de intereses, un choque de ideas, un choque de intereses y posiciones, y nos quedamos solamente con eso, no vamos a poder salir de ahí, ni sacar alternativas de gestiones de conflicto o ver las mejores posibilidades de solución del problema. Entonces es interesante que tengamos esto en cuenta. Un conflicto, si bien es un choque de ideas, pero a la vez también puede ser una posibilidad de mejorar ese diálogo o sacar algo más beneficioso para todos, utilizando las herramientas de la mediación que paulatinamente las vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en la cursada. Volvamos a profundizar un poquito más qué es el conflicto o cómo es considerado el conflicto. Y nos dice Julian Freud, perdón. El conflicto consiste en un enfrentamiento o choque intencional entre dos seres o dos grupos de la misma especie que manifiestan los unos hacia los otros una intención hostil, generalmente acerca de un derecho, y que, para mantener, afirmar o restablecer el derecho, trata de romper la resistencia del otro, usando eventualmente la violencia, la que podría llevar al aniquilamiento físico del otro. Aquí estamos viendo un poquito más drástica la definición, pero no errónea a la hora de poder conceptualizar ese fenómeno. Estamos hablando de 1983. Una definición restrictiva permitirá identificar el conflicto como una relación entre las partes en las que ambas procuran la obtención de objetivos que son, pueden ser o parecen ser para algunas de ellas incompatibles. Decimos, aún de un modo más restrictivo, pero no por ello menos cierto, que conflicto es confrontación o choque de intereses, en los que tres conceptos se hallan como el igual denominador de los siguientes elementos: la existencia de dos o más partes, la diversidad de intereses y necesidades. Seguimos hablando básicamente de lo mismo. ¿Qué es y qué no es un conflicto? Esto es un aspecto importante que tenemos que considerar. La sola interacción humana implica indefectiblemente la aparición del conflicto. Esto es lo que veníamos resaltando, lo que veníamos diciendo, que nosotros debemos considerar este aspecto. Es decir, conflicto existe no solamente en el ámbito educativo, sino en la cotidianeidad, en nuestra vida diaria, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros jefes, en el ámbito educativo ni hablar, en el ámbito, en el áulico. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo que nosotros debemos tomar como algo importante es que las personas por sí mismas tenemos principios, valores éticos que por ahí son confrontativos con otras personas, porque traemos desde la cuna nuestras formas, nuestros valores que son inculcados desde que nacemos en el entorno familiar, social, etc.
Y muchas veces esos valores o esos principios no son compatibles con otras personas. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que somos personas distintas y lo que pensamos como algo positivo o algo bueno, o a lo mejor para otra persona no lo sea. Entonces, yo tener una idea sobre algo, una opinión sobre algo, no necesariamente es compatible con la otra persona. Y eso de por sí ya genera conflictos. Entonces, por eso el concepto o el ítem está bien marcado y dice que la interacción con otras personas indefectiblemente ya hace posible la aparición de un conflicto. No es un suceso aislado, es decir, que tiene un proceso. Un conflicto es algo que ya se viene gestando, algo que se viene formando y que llega a un punto culmine que es que la discusión o por ahí la agresión física. ¿Mm? No es un problema. Esto quiere decir que justamente lo que explicábamos anteriormente no es una discusión por sí sola. Un conflicto es un proceso que se viene gestando, como lo decíamos anteriormente. Es más que un problema. Es algo que tiene un nacimiento, un desarrollo, es un ciclo, ¿verdad? Que es por eso les comentaba recién que una de las mejores herramientas para gestionar los conflictos es las herramientas que nos brinda la mediación. Una de las herramientas más importantes de la gestión del conflicto es la escucha activa, que ya la vamos a desarrollar a medida que vamos avanzando. Implica la coexistencia de múltiples significaciones. Tiene cientos de significaciones o modos de ver o modos de interpretar. No necesariamente refiere a algo negativo. Esto también es importantísimo. No es, a ver, vamos de vuelta al cambio de chip. Un conflicto, siempre que nosotros tengamos enfrente un conflicto, no necesariamente es algo negativo. Al contrario, puede ser algo que nos traiga un beneficio para una mejor convivencia. Yo me voy a adelantar un poquito en este ítem. Quiero que tengamos en cuenta que la gestión de un conflicto tenemos que verla o interpretarla como un cambio de realidad que nos brinda la posibilidad de hacer un cambio de una realidad, de ese conflicto que se viene gestando, hacia algo positivo, hacia la mejor convivencia. ¿Mm? Podemos aprovechar ese conflicto o el desarrollo de ese conflicto para mejorar la relación y poder tener algo positivo a través de la gestión de ese conflicto. ¿Estamos bien hasta ahí? Este es el concepto que recién hablábamos y veíamos como algo importante y que tenemos que señalar, que viene de la Universidad de Oberta de Cataluña y nos deja la siguiente reflexión. Los conflictos representan crecimiento y desarrollo. Si aprendemos a convivir positivamente con ellos, a gestionarlos y a resolverlos, y el conflicto nos supera, nos domina, y no acertamos a saber qué significa y cómo manejarlo, nosotros mismos nos transformaremos en generadores de violencia y destrucción. Más allá de conceptualizar el conflicto, la Universidad de Oberta nos está dando las primeras herramientas acerca de entenderlo y acerca de generar esas nuevas posibilidades de crecimiento social. Lo que algunos autores denominan la pacificación social. Mejores normas de convivencia, mejores formas de, de gestionar el conflicto a través de estas nuevas visiones que son lo que algunos autores denominan eh, nuevas herramientas, nuevos modismos acerca de la gestión alternativa de conflictos. Por eso es importante detenernos en este concepto o en el ítem donde dice, si el conflicto nos supera, nos domina y no acertamos a saber qué significa y cómo manejarlo, nosotros mismos nos transformamos en generadores de violencia y destrucción. ¿Por qué dice esto los autores? Porque
si seguimos conceptualizando o interpretando el conflicto como algo negativo y no conocemos las herramientas de la mediación o de la gestión de conflictos, o estos nuevos herramientas de gestión de conflictos, por ahí generamos mayor violencia. Por ahí alimentamos el conflicto porque podemos, indefectiblemente, al no saber manejar el conflicto, eh, decir, comentar, opinar subjetivamente acerca de lo que nosotros creemos quién tiene la razón y nos transformamos en árbitros y nos transformamos en dueños de la verdad. Nosotros, que esto pasa generalmente, en toda la gestión de conflictos, bajo el viejo concepto de choque de ideas, ¿no? Nos transformamos en árbitros. Somos la autoridad y se hace lo que yo digo y se hace de la forma que yo digo y muchas veces no tomamos en cuenta la posición de cada una de las partes. No escuchamos verdaderamente por qué una persona opina o por qué una persona cree lo que cree de la forma que lo cree. Y es donde nosotros ponemos en el centro de la atención nuestros propios intereses. Y yo creo que esta persona tiene razón. Porque a lo mejor no nos damos cuenta, pero lo que sus principios son compatibles con los míos y no tanto con de la otra persona, pero no significa que la otra persona tenga o no tenga la razón. Estas nuevas escuelas de conocer el conflicto, que es más conocida, seguramente ustedes lo han escuchado, que es la escuela de Harvard, que nos, que nos dice que esos intereses o que esa lucha antagónica no necesariamente tiene que haber un perdedor y un ganador. Lo que nosotros buscamos en realidad no es solucionar el conflicto, sino buscamos una pacificación social, un mejor entendimiento entre las personas. Eso es lo que nosotros vamos a buscar en el trasfondo de todo esto. Entonces, poder entender que el conflicto es algo que tiene un trasfondo, poder sentarnos y no ser árbitros, sino escuchar a las partes, nos va a llegar a entender que cada una de las personas no per se está equivocada o no tiene la razón. Y ambas partes pueden estar en lo cierto. ¿Cuál es o debe ser nuestro mayor eh, énfasis en esta lucha o esta pelea antagónica? Es que debemos ser facilitadores del diálogo. ¿Y qué quiere decir esto? Muchos autores dicen, y de los cuales obviamente concuerdo, que ese conflicto o ese escalamiento del conflicto ha llegado a ese punto por la falta de comunicación. Y la falta de comunicación significa que no sabemos interpretar o compartir o pronunciar nuestras ideas a través de las palabras. Y lo hacemos de mala forma y chocamos con los intereses de otra persona y dañamos a la otra persona, pero solamente porque no sabemos comunicarnos o no sabemos interpretar, hacer interpretar nuestras ideas o nuestras posturas. Es ahí donde entramos nosotros dentro de vamos a ponerlo, vamos a ejemplificar, este docente que llega al aula y ve una discusión o ese choque de ideas entre alumnos. Lo importante es poder diagnosticar el conflicto y poder tomar una postura desde, no desde el árbitro, como bien decíamos nosotros, sino desde una persona, desde un tercero imparcial, que lo que intenta es la reconstrucción de ese diálogo. ¿Mm? Y la primera herramienta que vamos a utilizar para que eso pase es la escucha activa, una de las grandes herramientas que nos presenta la mediación. Y esto es muy interesante que tengamos en cuenta. Este gráfico es muy importante, es muy lindo, y creo que muchos lo han visto en capacitaciones que hayan tenido acerca de lo que es la gestión de conflictos, o la mediación, o la gestión alternativa de conflictos. Y
La quise traer a alusión porque justamente es lo que venimos tratando de hacer ver, ¿no? Fíjense cómo en la primera imagen tenemos dos animalitos que tienen dos ideas eh, en su mente, ¿verdad? O que lo que ellos visualizan, que se transforman en su interés. ¿Mm? Y si cada una de las partes eh, intenta conseguir sus objetivos, se genera ese choque, podríamos así decirlo, esa puja de intereses. Y en la tercera imagen se profundiza. Está muy buena la imagen porque nos refleja lo que es el proceso del conflicto. En la anteúltima imagen, en la antepenúltima, perdón, vemos cómo los animalitos se sientan, se preguntan qué es lo que nos está pasando y están tratando efectivamente de buscar una solución, podríamos decirlo, para que ambos puedan beneficiarse. En la anteúltima imagen vemos cómo colaborando entre ellos obtienen sus beneficios de mayor, de una forma más pacífica. Y en la última imagen, fíjense ustedes cómo es linda la imagen porque han ido a comer los dos de un sector y después han ido al segundo sector y han terminado beneficiándose de lo que, de esa pensar, de ese nuevo pensar de que se puede de otra forma. Métodos alternativos de gestionar conflictos. Esta es una parte muy interesante de la capacitación. Cuando les hablaba recién del método Harvard, les comentaba que eh, se han estudiado métodos alternativos de gestión de conflictos o de gestión de disputas que se llama MAD. ¿Mm? Los MAD lo vamos a ver paulatinamente a medida que vamos desarrollándonos, a medida que vamos avanzando en la jornada, y van a ver cómo estos nuevos métodos alternativos de gestión de conflicto han venido para quedarse. Y vamos a ver algunos, por lo menos no todos, pero sí vamos a ver algunos sistemas o algunos métodos que son interesantes para la gestión de conflicto. Quiero decirles que no es la idea que sea tan teórico, pero debemos adentrarnos indefectiblemente. Pero la idea es que podamos generar algunas interacciones con ustedes. Yo les voy a dejar mi correo electrónico, les voy a dejar eh, la forma de contactarnos, para que vamos interactuando, para que pasarles algunos trabajos prácticos y vamos viendo estas nuevas herramientas que son muy interesantes y estoy seguro que en una segunda jornada, ¿por qué no? Vamos a trabajar ya más específicamente uno de estas herramientas. Bueno, bajo los preceptos antes señalados, existen métodos alternativos de gestión de disputas que no necesariamente son confrontativos. Estos métodos implican la colaboración y la participación por la confrontación, dejando de lado los viejos conceptos del conflicto. Ya lo vamos a ir viendo paulatinamente a medida que nos desarrollamos. Esto que vamos a ver ahora es un resumen, un mega resumen de las diferentes escuelas que han trabajado estos MAD y vamos a hacer un pequeño paréntesis y he tomado la escuela de Harvard, que es la escuela más representativa, por así decirlo, y nos dice así: la negociación con el enfoque de Harvard se centra en intereses y no en posiciones, por lo que no deberían existir perdedores. Es un proceso estratégico basado en la inteligencia y generación de acuerdos de mutuo beneficio con límites claros que deben buscar la satisfacción de las partes involucradas. Estamos hablando de 1981. ¿Qué nos está diciendo Harvard? Justamente algo de lo que veníamos hablando al principio de la capacitación. No necesariamente en un conflicto debe alguien ganar y alguien perder. Por el contrario,
lo que Harvard nos está diciendo es que a través de estas nuevas metodologías de gestión de conflictos, ambas partes pueden ganar. ¿Qué significa justamente el ganar-ganar? ¿Mm? Ya lo vamos a profundizar a medida que vamos avanzando. Vamos a ver cómo Harvard qué es lo que nos propone para cambiar este esquema mental. No solamente mental, sino también de lo que tiene que ver con lo procedimental, ¿no? Acerca de lo que siempre veníamos pensando del conflicto. Esta imagen es buenísima a la hora de ver lo que Harvard nos está proponiendo. Es la imagen de un iceberg, ¿verdad? Y miren ustedes cómo eh, dice qué es lo visible, qué es lo que vemos en un conflicto, las posiciones. ¿Mm? ¿Y qué es lo que no vemos? Son los intereses. ¿Y qué es una cosa y qué es la otra? Vamos a conceptualizar, vamos a poner un ejemplo concreto. Llegamos al aula y vemos eh, un conflicto entre dos alumnos. ¿Qué son lo que nosotros vamos a ver apenas nos enfrentemos entre el conflicto? Son las posiciones, que tienen que ver generalmente con demandas, dinero, cantidad, calidad, acción, medidas. ¿Qué es lo concreto? ¿Mm? ¿Qué es por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, a ver, entre dos alumnos que estén discutiendo por un asiento, ¿Mm? Por estar sentado al lado de la ventana, por que se sentó con mi mejor amigo, que, bueno, yo creo que ustedes más que yo deben tener más ejemplos que darme acerca de los conflictos en el ámbito educativo. Pero lo que importante es que nosotros escuchamos y lo que vamos a percibir en primera instancia son esas posiciones. Pero en realidad, lo que al alumno le afecta, más que esa posición, es el interés, lo que está por debajo de la posición. Entre padres y docentes, entre ordenanzas y ordenanza, entre ordenanza y, y maestros y docentes, entre docentes y docentes, entre docentes y directivos. Todo lo que fluya, todo lo que se vea, todo lo que se exprese, van a ser posiciones. El interés está por debajo, está por dentro, es lo que nosotros tenemos que encontrar. Son las aspiraciones, el poder, son reconocimientos, bienes, necesidades básicas, miedos, expectativas. Vamos a poner un conflicto, a salir un poco del ámbito educativo y vamos a ponerlo un conflicto cotidiano. ¿Les parece bien? Supongamos que tenemos en nuestro domicilio, en nuestras casas, eh, un conflicto con nuestros hijos por querer hacer uso del celular, por querer salir con nuestros amigos, por sus amigos, por querer tener una actividad que no estaba programada. Y ahí es donde entra en disputa un conflicto entre intereses y posiciones. ¿Cuál es la posición que nuestros hijos pueden tener o con nuestro vecino puede tener con nosotros? Por ejemplo, que nuestro hijo o nuestros hijos quieran hacer uso del celular por X motivo. Ahí es donde entra la negociación. Ahí es donde entra ese tire y afloje. Yo te dejo usar el celular, pero... Y ahí es donde tenemos que ver qué posiciones tiene nuestro hijo. ¿Qué posiciones tiene el alumno? ¿Qué posición tiene nuestro vecino que tenemos el conflicto? A lo mejor nuestro hijo quiere usar el celular. ¿Pero por qué? No estoy hablando del común, porque generalmente los adolescentes usan el celular ya de forma
bastante tiempo y ya es forma u hora de que haga la tarea o de que haga tarea de la casa. Pero las posiciones tienen que ver con lo que yo expreso, pero muchas veces lo que yo quiero está por debajo de esa posición. A ver, vamos a poner un ejemplo claro de lo que es el ámbito educativo. Vamos a poner una posición de un alumno que se sentó en el asiento del otro alumno. El que llega y ve a su compañero sentado en su asiento y se genera el conflicto, vamos a ver que él pretende que le devuelvan el asiento. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y el otro compañero que se sentó en ese asiento le dice que no se lo va a devolver porque se siente más cómodo. El conflicto que nosotros vamos a ver es eso. Son posiciones donde uno no le quiere devolver el asiento y donde el compañero quiere de nuevo su asiento. Una de las herramientas que ya les había comentado anteriormente es la escucha activa, es decir, escuchar y hacer preguntas cerradas o preguntas abiertas. Preguntas cerradas, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué? Y preguntas abiertas es de que se exprese y que nos explique por qué decidió sentarse en ese asiento. Y resulta ser que a través de su expresión, de lo que va comentando, de lo que va diciendo, es que a lo mejor, vamos a dar un ejemplo, se sentó en ese asiento porque tiene un problema X y le gusta ver la ventana, o le gusta ver de afuera, o le gusta que le entre el viento porque se siente asfixiado. Miren ustedes cómo escuchando lo que está pasando, nos estamos dando cuenta que en realidad la posición no es de que él quiere ese asiento, sino de que su interés es poder sentirse más cómodo. Yo tengo claros ejemplos por ejemplo, un caso en el que Nenita se sentaba adelante en un aula y ella no decía nada. Y ese asiento era de otro alumno. Y se generó un conflicto y se trabajó a través de ese conflicto, pero en realidad la posición, si bien era quererse sentar adelante, pero su interés radicaba en que no veía bien. Entonces se trabajó, se dialogó, se llevó a tratar de- de ser empáticos entre los alumnos y los dueños del asiento con la nenita y se pudo generar empatía entre ellos y se le dejó el asiento a la nena. Pero miren ustedes qué interesante de esto. No se fue de forma abrupta a tomar una decisión, sino se trató de, a través de la escucha activa, entender cuál era no solamente la posición de quererse sentar adelante, sino del interés que la nenita tenía de quererse sentar adelante. Miren qué interesante que es estas nuevas formas de gestionar los conflictos. Volvemos de vuelta al celular de nuestros hijos. Esa posición que generalmente tienen ellos o pueden tener para querer contar constantemente con el celular, es donde nosotros debemos generar las estrategias, que más adelante también vamos a ver, que también nos presentan estos nuevos formas de gestionar conflictos, que son las estrategias que nosotros podemos utilizar a la hora de negociar esos intereses o esas posiciones, que también tiene que ver con algo que lo vamos a ver en el último módulo, por eso no me quería adelantar tanto, pero tiene que ver con acercar las posiciones hacia un punto de acuerdo. ¿Mm? Yo te dejo el celular, usar el celular, pero esas estrategias que vamos a utilizar a través de la negociación también son interesantes, también se ven dentro de lo que es la mediación, que son otros métodos alternativos, pero tienen que ver con la estrategia, que también lo vamos a ver, y esto vamos a hacer un pequeño ejercicio a medida que vamos a desarrollar. Por eso no me quería meter mucho en el tema, pero tiene que ver con las nuevas métodos alternativos de gestión de conflicto. Por último, para ir terminando acerca del primer módulo, es lo que les comentaba recién acerca de de la importancia que revisten las herramientas de la medición para la gestión de conflictos. Una de las principales herramientas que nos brinda la mediación para advertir los verdaderos intereses es la escucha activa.
herramientas que se verán más adelante. Esta nos permite poder desentrañar mediante preguntas cuáles son los verdaderos motivos de un conflicto, el cual, ya se dijo anteriormente, es un proceso y no un problema aislado. En el segundo módulo, ya que hemos advertido de qué se habla o qué significa con el conflicto, vamos a incursionar en las herramientas de la mediación que quiero que podamos utilizarlas, eh, pero vuelvo a repetir, no es la intención del curso capacitarlos en mediación. La intención del curso es poder esquematizar, eh, hacer un trabajo mental en 30 segundos de cómo calmar la escalada del conflicto hasta que llegue el equipo especializado en trabajar los conflictos. Entonces, eh, poder adquirir ese tiempo, poder trabajar con las personas en conflicto eh, de forma rápida, ágil y dinámica, nos va a bajar esos decibeles y cuando llegue el equipo técnico, nosotros poder decir, bueno, miren, lo que pasó fue esto, lo que yo hice es esto, lo que se trabajó es esto, aparentemente los intereses y las posiciones son estas y estas, y sería bueno, desde mi punto de vista y desde lo que yo logré percibir, sería bueno trabajar sobre esto, esto y esto, que son las temáticas que he observado. Y yo utilicé estas herramientas de la mediación, que por ejemplo pueden ser el parafraseo, la empatía, la escucha activa, que son herramientas que ya vamos a ver en el segundo módulo. Y estas herramientas me han dado tiempo para que, primero, bajar la escala de violencia y segundo, brindarle al equipo técnico mayores cantidades de herramientas para trabajar. Bueno, espero que les haya gustado la primera etapa, espero haber sido claro y que se haya entendido. Yo creo que el segundo módulo y el tercer módulo van a ser un poquito más entretenidos porque vamos a salir un poquito de la teoría y vamos a entrar un poquito más de lo que significa el conflicto en sí, para poder observar cómo poder trabajarlo, ¿verdad? Pequeño trabajo práctico que ya la gente del CELAR seguramente les va a pasar mi correo electrónico para que vamos trabajando paulatinamente y tiene que ver con lo siguiente. Primero, explique brevemente un conflicto en el ámbito educativo del cual haya tenido conocimiento o participación. Explique brevemente, según su apreciación, cuál habría sido el foco del conflicto, de acuerdo a lo que venimos viendo. Identifique posiciones barra intereses. Recuerden, las posiciones son las que yo me planto, son lo que yo exijo, son lo que yo quiero, pero los intereses son lo que realmente me llevan a mí a, a generar el conflicto. Son los motivos reales de los que se generó el conflicto. Y tenerlos en cuenta, considerarlos, es importante. Detectar los intereses. Recuerden siempre, lo importante es detectar los intereses. ¿Por qué quiero tal o cual cosa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que a mí me lleva a generar ese conflicto? Y eso es lo que verdaderamente nos va a llevar a nosotros al conflicto, ¿verdad? Al conflicto, a generar ese conflicto. Bueno, gente, la verdad es que vuelvo a repetir, es un placer poder compartir con ustedes esta jornada de capacitación, poder haber estado, poder haber aportado un granito de arena y nos estamos viendo en la segunda jornada que seguramente va a ser en breve. Muchísimas gracias y muchas gracias a la gente del CELAR y muchísimas gracias a ustedes por el respeto y por la participación. Los vemos, un abrazo grande.